Buen día, mi nombre es Laura Viviana Hernández Almeida, de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Santo Tomás. En el siguiente video se presentarán 10 collares más representativos creados desde la prehistoria hasta el siglo XVI. El primero es un collar del periodo neolítico, en donde los arqueólogos descubrieron en un yacimiento arqueológico de Baya en Jordania, en una tumba infantil que data de hace 9.000 años. Esta joya está compuesta por más de 2.500 cuentas encontradas alrededor del cuello de un niño, que está repleta de piezas brillantes y conchas marinas. En el centro se encuentra una concha nácar que cuelga de las demás cuentas. Los arqueólogos encargados de esta pieza concluyeron que todas las cuentas de la tumba formaban parte del mismo collar. Posteriormente las ensamblaron y ahora la joya está expuesta en el Museo Petra en Wadi Musa, Jordania. Además indican de que su elaboración tenía otro sentido más allá de un adorno personal, que estaba relacionado con ritos funerarios. Este gran descubrimiento permite identificar la importancia de la infancia en la cultura de esta tribu, y también se cree que la compleja elaboración del colgante destierra el mito de las primeras sociedades sedentarias como aisladas y básicas. Seguimos con el collar hallado en la tumba de Tutankamón. Tutankamón fue un faraón del antiguo Egipto, el último monarca de su familia real en la final de la dinastía XVIII, que gobernó entre 1334 y 1325 a.C. El collar de Tutankamón, con pectoral lunar, fue descubierto en una caja con forma de cartucho que se encontró en el suelo del tesoro y que probablemente fue usada durante la vida de Tutankamón. Las cadenas del collar constan de 4 hileras de cuentas esféricas y en forma de barril estrechas de oro, lapislázuli, cornalia, feldspato y resina. En este collar se observa claramente dos dobles medialunas en su centro, sobre la que hay una luna llena, que alude a las 4 fases de nuestro satélite natural. El pectoral simboliza el viaje nocturno de la luna por el cielo, y en la base está el signo jeroglífico largo y estrecho del cielo, apropiadamente incrustada con lápiz lazuli. Este pectoral está unida con la barca de Ra, que significa navegando sobre un hilo de flores de loto. En la actualidad, el collar se encuentra en el Museo de Egipto, El Cairo. Seguimos con las joyas de Ganímedes, pertenecientes al año 330-300 a.C. del periodo helenístico de la cultura griega. Estas joyas reflejan la prosperidad de Macedonia durante el periodo helenístico y el carácter híbrido del arte, paralelo a la expansión del mundo griego en tiempos de Alejandro Magno. Estas joyas se llaman así por dos pendientes de oro con la imagen del príncipe troyano Ganímedes raptado por Zeus disfrazado de águila. El collar, con correa de oro flechado alrededor del 300 a.C., está compuesto por 3 cadenas dobles de bucle en bucle, con doble entrelazado y una franja de colgantes de haya. Las terminales tienen la forma de una hiedra o una hoja de parra y tienen un borde de alambre con cuentas y una roseta en el centro. Actualmente se encuentran en el Met Museo de Nueva York, en Estados Unidos. Otro collar es el de la sacerdotisa del sol, también conocido como collar sideral o collar de Clares, datado aproximadamente entre los años 525 y 376 a.C., perteneciente al arte celtíbero. Se trata de un collar compuesto por un total de 86 bolas de barro, 18 varillas alargadas y elipsoidales, 2 varillas cuadradas y 4 anillas decoradas con representaciones de pájaros. Este collar está fabricado con arcilla cocida mediante la técnica del moldeado. Gracias a su reconstrucción se puede apreciar cómo las cuentas esféricas y alargadas están unidas por 4 motivos centrales de simbología astral. Según la cultura celtíbera, estos motivos representan el ciclo solar, es decir, el viaje de los Anades en su cambio de estaciones con respecto a los puntos cardinales. Aquí podemos observar el torque de oro en forma de dragones datado del siglo II a.C. y el siglo I después de Cristo, que perteneció a escitas de la antigua Eurasia. Este collar contiene cientos de pequeñas escamas que están soldadas individualmente a las retorcidas formas de 2 dragones enfrentados en este magnífico torque de oro. Los gruesos cuernos curvados se extienden hacia atrás sobre las largas y puntiagudas orejas de las cabezas de los dragones. Estas poderosas bestias expresan la formidable fuerza de los escitas, una de las culturas más poderosas de la antigua Eurasia.
Este collar no se encuentra en un museo, pero sí pertenece a una colección privada. Seguimos con el collar de pectoral de cenote. Esta pieza fue encontrada en el Chichén Itzá. Es uno de los principales sitios arqueológicos mayas de la península de Yucatán, en México. Esta pieza está elaborada con jade, piedra que en la cosmovisión mesoamericana tenía diferentes e importantes significados. Por una parte era valiosa por su hermosura y su rareza, y por otra parte se le asociaba a elementos sagrados como la vida, el maíz, el agua e inclusive el alma. Estas características incentivaron a que con este material se fabricaran objetos lujosos que muchas veces tenían un uso ceremonial o que incluso eran hechos expresamente para formar parte de ajuares funerarios. Ahora observamos el collar de Suninus que los utilizaban los esclavos romanos que ya se habían escapado. El collar estaba hecho de hierro y bronce, al igual que con muchos cuellos romanos, el tamaño del cuello varió de pequeño a mediano. Era un diseño cómodo y ceñido. Su famosa etiqueta fue martillada en una hoja de bronce y redondeada en sus esquinas para que no cortara al esclavo que lo usaba. Tenía una gran inscripción en latín que dice Fugi teneme cum rebacaveris me dime soninu ascipi solidum, que significa me he escapado, atrápame, si me devuelves a mi maestro Suninus, recibirás el pago de un solidus. El sencillo anillo de cuello de alambre de hierro del collar se hizo para que nunca se rompa. Se esperaba que quien fuera condenado a usarlo lo llevara de por vida. En pocas palabras, el collar era pesado, sencillo y brutal. Ahora seguimos con un collar de 1300 años de antigüedad hecho de oro y piedras semipreciosas que fue encontrado en el centro de Inglaterra en un antiguo sitio de entierro anglosajón bajo un proyecto de construcción. Los arqueólogos lo etiquetan como un collar de oro único en la vida, que data del 630 al 670 después de Cristo, perteneciente a la Edad Media. También se describe como el más rico de su tipo jamás descubierto en Gran Bretaña. La pieza central de este collar es un gran colgante rectangular realizado en granates rojos y oro con motivo de cruz. Además, el museo afirma que el artefacto fue descubierto en un cementerio que se consideraba que pertenecía a una mujer de alto estatus y posiblemente de la realeza. Ahora observamos el collar mixteca, también conocido como collar con cuentas en forma de dientes de jaguar. Era un collar datado aproximadamente entre el siglo XIII y siglo XVI después de Cristo, perteneciente al arte precolombino. Tiene una longitud de 34,7 centímetros y está fabricado en oro, mediante la técnica de la cera perdida y está compuesto por 34 cuentas de oro con la forma de dientes carnaciales de un jaguar, con igual número de cascabeles unidos a ellos mediante delicadas falsas filigranas en forma de bucle. Cabe resaltar que la filigrana falsa se refiere al proceso en que los artesanos mixtecas, en lugar de aplicar hebras individuales de metal, moldeaban los bucles en cera para luego moldearlos, creando un delicado patrón de encaje. Para los mixtecas, el poder del jaguar se invocaba en la guerra, la caza y el juego de la pelota de fútbol. Actualmente, este collar se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en Estados Unidos. Y para finalizar, el toisón de oro, el collar de la orden. El toisón es un collar de eslabones de oro que reciben los miembros de la Orden de Caballería del mismo nombre, fundada en 1429 por Felipe el Bueno, duque de Borgoña. El collar de la orden se compone de eslabones entrelazados de piedras centellantes inflamadas de fuego con esmalte azul y rayos de rojo, rematando con un cordero. El cordero es un animal muy vinculado a Brujas, ciudad donde nació la orden. Además, según los estatutos fundacionales, el collar tendría 26 eslabones y los collares son propiedad de la orden, por lo cual los caballeros y damas pueden utilizarlos en vida, pero sus herederos deben devolverlos a su fallecimiento al rey de España. Abarcando todo lo anterior, como conclusión, la historia del collar está entrelazada con la historia de la humanidad, reflejando su evolución social, política, cultural y económica a lo largo del tiempo. Muchas gracias por la atención.